Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la sesión de la elipse. En este caso vamos a dar otra caracterización de la elipse. Antes habíamos dado una primera caracterización de la elipse como el lugar geométrico de todos los puntos en el plano, tales que la distancia de estos puntos a dos puntos fijos que llamamos focos es una constante, donde esa constante es mayor estrictamente que la distancia entre los focos. Cuando dedujimos cuál era esa ecuación, llegamos un momento a lo que en ese entonces llamamos la ecuación número 3. En esta ecuación número 3 obtuvimos que la raíz cuadrada de x menos c elevado al cuadrado más y cuadrada era a cuadrada menos x por c sobre a. Entonces es claro que del lado izquierdo tenemos la distancia del punto U de coordenadas XY al foco 2 de coordenadas C, 0. Mientras que del lado derecho podemos factorizar C sobre A y nos queda que el cuadrado de A menos X veces C dividido por A es igual a C sobre A, que multiplica a la constante A cuadrada sobre C menos X. Este término que tenemos entre paréntesis, A cuadrada sobre C menos X, es el lugar geométrico de los puntos que viven sobre una línea recta vertical que pasa o que corta el eje de las X o eje de las abscisas en A cuadrada sobre C. Y entonces este término de aquí, ya que A y C son números positivos, se convierte en C sobre A por la distancia que hay del punto U a la recta de subíndice 2. Esta recta, a la que ya hemos llamado D subíndice 2, se conoce con el nombre de la directriz de la elipse, y el número var epsilon, que es el cociente C sobre A, se llama la excentricidad de la elipse. Como C es la distancia que hay del centro a uno de los focos y A es la distancia que hay del centro a uno de los vértices de la elipse, sabemos que tanto A y C son números positivos, pero además que A es mayor que C, por lo que la excentricidad de la elipse es un número positivo, pero menor que 1. Entonces, la segunda caracterización que tenemos de la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano, tales que la distancia del punto U al foco es igual a epsilon veces la distancia de U a la recta que hemos llamado directriz, donde este epsilon es un número que está entre 0 y 1. Y bueno, este caso que estamos examinando, pues por simetría también podemos definir la misma elipse como el lugar geométrico de los puntos en el plano cartesiano, tales que su distancia al foco 1 es epsilon veces la distancia de U a la otra directriz asociada al foco 1, que llamamos directriz 1, que tiene por ecuación esta recta x igual a menos a cuadrada sobre c. Entonces, este foco, F1, tiene asociada una directriz. En este caso, si el foco tiene coordenadas menos c, 0, su directriz es x igual a menos a cuadrada sobre c. Entonces, la distancia que hay de cualquier punto sobre el elipse al foco 1 es la constante c sobre a por la distancia que hay de este punto a esta directriz. Entonces, este es el factor
que nos está relacionando las distancias. Recuerden que la distancia de un punto a la recta se mide a lo largo de la perpendicular. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Entonces supongamos, aquí vamos con un ejemplo, que tenemos la elipse que tiene focos en menos 3,0, 3,0 y pasa por el punto menos 7,0. Entonces aquí estamos diciendo que el valor de A es igual a 7. El valor de A es igual a 7. Me equivoqué, aquí estamos diciendo que el valor de A es igual a 7 y el valor de C es igual a 3. Y entonces, como consecuencia del teorema de Pitágoras, b cuadrada es igual a a cuadrada menos c cuadrada, que es 40. Entonces b es raíz de 40. Entonces este número de aquí es raíz positiva de 40, 0, raíz positiva de 40 y 0 menos raíz positiva de 40. Entonces eran los datos que ya conocíamos de la primera caracterización de la elipse. Sin embargo, ahora lo que estamos afirmando es que la distancia que hay, vamos a señalarlo, de el punto U a uno de los focos, en este caso estoy seleccionando el foco 1, es exactamente la misma que la distancia que hay del punto U a la directriz asociada al foco 1, que es la que estamos poniendo del lado izquierdo, y dijimos, esa se alcanza trazando la recta perpendicular. Entonces aquí tenemos la recta perpendicular, ¿ok? Ya pintamos aquí este punto. Vamos a ponerle, ahí está bien, etiqueta visible, que se llame el punto A, y entonces queremos medir la distancia que hay del punto A al punto D. Estas son las cantidades que nos interesan, y lo que estamos afirmando en este momento es que la distancia que hay del punto U al foco F1 es C sobre A, la distancia que hay del punto U a la directriz 1, y la distancia que hay de U al foco 2 también es 3/7 de la distancia que hay del punto U a la segunda directriz. Esta es la directriz 2, esta es la directriz 1, que acuérdense que dijimos que si teníamos A y C, las ecuaciones de las directrices son respectivamente más menos C sobre A veces X, en el caso en que los focos estén situados de manera simétrica con respecto al origen y sobre el eje de las X. Muy bien, entonces preguntémosle a GeoGebra cuál es la longitud de este segmento. Entonces la distancia o longitud que tiene este segmento es 10.88. La distancia o longitud que tiene el segmento que va de U a F1 es 4.66. Y entonces lo que estamos diciendo es que 3/7 de 10.88 debe dar 4.66. Entonces vamos aquí a calcular 3/7, 3 sobre 7, me comí el paréntesis, por la distancia de U a la recta
de subíndice 1. Y entonces esto nos va a dar un valor. Ok, distancia. Distancia. De U a D1. Entonces aquí nos vamos, que nos muestre las cuentas que acaba de hacer, y me dice que este número es precisamente 4.66. Aquí me está diciendo que este número A minúscula es 3/7 de la distancia de U al punto D1. Y por otra parte, si yo calculo también 3/7 de la distancia del punto U a la recta de 2, ¿dónde quedó la recta de subíndice 2? Ecuación 1. A esa no le cambié el nombre. A la recta determinada por la ecuación 1. También aquí me está dando un cierto número. Y ese número debe coincidir con la distancia que hay de U al punto F2. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, si ponemos 3/7 por la distancia de U a D subíndice 1, eso dijimos aquí en objetos, que es el valor A minúscula. Mientras que 3/7 que multiplica a la distancia del punto U a nuestra segunda directriz es el número B. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes ahora que si yo tomo el segmento que va de U al punto F2 y le pregunto al programa, oye, dime cuánto vale este. Ok, distancia o longitud de este segmento me dice es precisamente este factor. Así pues, este primero término de aquí resulta ser igual exactamente a la distancia que hay de U a F1, mientras que nuestro otro término resulta ser igual a la distancia que hay de U al segundo foco. Sin importar, ok, se me olvidó separarlas. Entonces voy de nuevo, texto, aquí separamos renglones y listo. Entonces está cumpliendo esto sin importar, fíjense ustedes, en qué parte estemos ubicando a lo largo de la elipse nuestro punto U. Entonces, esta es una segunda caracterización que tenemos de la elipse. Y de nuevo, no me importa si lo hacemos con los focos en un eje horizontal o en un eje vertical, el lugar geométrico de los puntos en el plano, tal es que la distancia de ese punto a una recta multiplicado por una constante menor que 1 es igual a la distancia
del punto U a un punto fijo que llamamos foco, si se cumple esta identidad para un punto y una recta, el lugar geométrico que obtenemos es una elipse. Esta caracterización es una caracterización que va a funcionar tanto para elipses como para parábolas, como para hipérbolas. Las vamos a poder definir como lugar geométrico de los puntos tales que la distancia de U, del punto dado al punto fijo que llamamos foco, es igual a una constante por la distancia del punto U a una recta que llamamos directriz. Si esta constante es menor que 1 y positiva, tenemos una elipse. Si es exactamente igual a 1, tenemos una parábola, y si es mayor que 1, tenemos una hipérbola. Desde el punto de vista de las esferas de Dandelin, pues en el plano donde se encuentra nuestra cónica, estas líneas rectas corresponden a donde están cortando el plano que contiene a la cónica, a los planos de tangencia de las esferas de Dandelin con nuestro cono. Y bueno, este tipo de construcción pues la podemos repetir en varios casos. Y como les digo, no importa en qué parte ubiquemos al punto U, estas condiciones siempre se van a estar cumpliendo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos representando con esta figura. Entonces, no me importa en dónde ubiquen a su punto U. Esta distancia que hay de U a F2 es exactamente la misma que la que hay de U a la directriz 2. Y la distancia que hay de U al foco 1 es esta constante C sobre A por la distancia que hay de U a la directriz 1. Y como esta figura la podemos acomodar, es decir, trasladar, girar o hacer lo que queramos, pues es otra forma de definir de manera general a la elipse sin importar la posición de la recta que hemos llamado directriz. Entonces, como consecuencia de lo anterior, tenemos que dado una línea recta y un punto que no esté en esa línea recta y un número real positivo menor que 1, el lugar geométrico de los puntos en el plano, tales que el cociente de la distancia del punto U al foco sobre la distancia del punto U a la directriz es constante, es una elipse. Esto es consecuencia de lo que discutimos antes del ejemplo. Bueno, otra propiedad que tenemos del elipse, que se le debe a Polonio de Perga, que es el primero que se deslinda del cono para estudiar las propiedades intrínsecas de las cónicas, son los diámetros y los diámetros conjugados. ¿A qué llama un diámetro? Bueno, pues un diámetro de la elipse es cualquier cuerda, o sea, cualquier línea recta, segmento de línea recta que quede dentro de nuestra elipse y que pase precisamente por el centro de la elipse. Y el diámetro conjugado al diámetro dado de la elipse va a ser aquella línea recta en donde cada uno de los puntos que estemos dando sobre esta línea recta divide en dos partes iguales a las cuerdas de la elipse trazadas paralelas al diámetro original. Y sucede que tanto el diámetro como el diámetro conjugado se van a estar bisecando mutuamente. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, entonces, si nuestra línea roja es el diámetro original de nuestra elipse, entonces estamos diciendo que es una línea recta que pasa por el centro. Aquí tenemos el eje menor, aquí por los focos tenemos el eje mayor. Estas en sí son un diámetro y un diámetro conjugado, entonces son el mayor diámetro que puedo tener y el menor diámetro que puedo tener, respectivamente, nuestro eje mayor y nuestro eje menor, y resultan ser mutuamente perpendiculares. Pero si tomamos cualquier otra línea recta AB,
acotada y que pase por el origen, tomamos cualquier línea paralela a' b' a nuestro diámetro AB, nos fijamos en su punto medio, que aquí estamos llamando M, subíndice, los puntos por donde estamos pasando, y la línea recta que pasa por este punto y por este centro va a contener a todos los puntos tales que no importa qué recta paralela tomemos, su punto medio, al diámetro rojo, su punto medio va a estar sobre esta línea azul. Y bueno, eso es consecuencia del teorema de Tales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto. Entonces, esta línea azul es un diámetro conjugado. Como en aquel entonces no tenían cálculo, lo que se dio cuenta Apolonio de Perga es que si ahora trazaba una línea paralela al diámetro conjugado, ya fuera por el extremo A o por el extremo B del diámetro en color rojo, lo que obteniera precisamente una recta tangente a la elipse, que es una construcción distinta a la que habíamos hecho tomando los segmentos que unían a los focos y tomando la bisectriz exterior a esas líneas rectas. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo unas observaciones. Los ejes mayor y menor son los únicos diámetros conjugados uno a otro, que son mutuamente perpendiculares. Aquí estamos haciendo la construcción del diámetro conjugado. Pero ¿qué importancia tuvo eso en su tiempo? Bueno, que Apolonio de Perga utilizó los diámetros y sus diámetros conjugados de manera similar a como actualmente usamos los sistemas de coordenadas cartesianas para estudiar sus propiedades. Entonces, primera proposición, que es la que estaba mencionando, si por el extremo de un diámetro se traza una recta paralela al diámetro conjugado, la recta tendrá un único punto en común con dicha cónica y no se podrá trazar por ella otra línea que esté entre esta línea y la cónica. O sea, esta línea resulta ser la tangente a nuestra cónica, que es la elipse. Entonces, para demostrar esto, nuevamente vamos a referirnos a nuestra forma cartesiana ordinaria con centro en el origen. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es la más fácil de estudiar. Entonces, si tomamos la elipse x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, entonces un diámetro pues va a ser el segmento de la línea recta y igual a mx, o bien x igual a 0. Vamos a deshacernos de una vez del eje mayor y del eje menor, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Entonces vamos a considerar nada más los otros diámetros, las rectas y igual a mx con m distinto de 0, que serían, nada más estoy quitando la horizontal y la vertical, que corresponden al eje menor y al eje mayor de la elipse. ¿Ok? Entonces tomamos el segmento acotado por E. Entonces, si resolvemos simultáneamente el sistema x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1 y y igual a mx, obtenemos una ecuación cuadrática en la variable x. Y entonces, al resolverla, obtenemos quiénes son los puntos extremos a y b en relación de las longitudes a del eje mayor, la longitud b del eje menor y la pendiente m de la recta que estamos tomando, que son en este dibujo estos dos puntos. Para trazar una paralela a esta, pues simplemente a la recta y igual a mx le tenemos que sumar una constante para obtener el valor de la ordenada. Entonces, al trazar esta paralela, que sería y igual a m por x más una constante d, ya que estoy usando b para la longitud del eje menor, lo que obtenemos es que la recta paralela al diámetro, que sería y igual a mx más d con valor absoluto de d menor estrictamente que b,
va a intersecar a nuestra elipse en los puntos C y D, que ahora están descritos en términos de la longitud del eje mayor A, del eje menor B, de la pendiente de la línea recta y de su ordenada al origen. Y su punto medio queda dado en esta forma. Entonces la línea recta que une al origen con este punto medio, noten que la expresión es exactamente la misma para todas, tiene pendiente menos b cuadrada sobre a cuadrada veces m, sin importar por qué punto D estamos pasando, por cuál es el valor de la ordenada en la que estemos tomando la paralela. ¿Sí? Entonces esta es la pendiente, y como queremos la recta que pase por el origen, obtenemos y igual a menos b cuadrada sobre a cuadrada que multiplica m veces la variable x. Entonces esta construcción es independiente de la ordenada al origen que nosotros tomamos. Y entonces si ahora consideramos la recta que tiene esta pendiente, aquí sería una m tilde, esta es otra m. Si consideramos la recta que tiene pendiente m tilde y que pasa por el origen, usando la ecuación de la recta en forma de punto y pendiente, pues tenemos, por ejemplo, aquí la recta que pasa por el extremo B de nuestro diámetro original. Y si ahora esta recta la intersecamos de nuevo con nuestra elipse, vemos que la corta exclusivamente en un punto con multiplicidad 2, siendo por ende la recta tangente a nuestra elipse. Si variamos ligeramente esta pendiente, tendremos que corte en 2 puntos. Y bueno, tenemos el resultado análogo para el punto A, o si quieren por simetría, simplemente trasladen hacia el punto A la recta que pasaba por el origen. Entonces este es un primer resultado que sería el equivalente a cuál es la recta tangente a partir de algo que pasa por nuestro origen. Bueno, claro está, con las herramientas de cálculo que tenemos no hace falta hacer tanto al cuento. Tomamos nuestra ecuación original, derivamos implícitamente, despejamos la derivada de la variable y con respecto a la variable x, suponiendo que y es la variable dependiente y x es la variable independiente, y obtenemos que el valor de la derivada es menos b cuadrada sobre a cuadrada. Evaluamos esto en el punto que nos interesa, que en este caso, si pongo un punto arbitrario CD en la elipse, obtenemos los valores y obtenemos la ecuación de la recta tangente en el origen. Y bueno, la del diámetro conjugado, pues simplemente está dada por la pendiente de esta línea recta, o sea, tiene la misma pendiente que la de la tangente, pero ahora ya no queremos que pase por el punto CD, queremos que pase por el origen. Y este método después es mucho más rápido usando las herramientas de cálculo para obtener la ecuación del diámetro conjugado al diámetro que pasa por el punto C, D que vive en nuestra elipse. Entonces sí, ayudó muchísimo nuestra herramienta de cálculo en este caso. Pero sí, seguimos usando esto. No solamente Apolonio se dio cuenta de esto, Apolonio hizo todo un tratado con una enorme cantidad de propiedades. Una de las propiedades es que todos los paralelogramos que circunscriben una elipse y cuyas mediatrices son diámetros conjugados, tienen áreas iguales. Entonces, vamos a ver cómo ilustrar esto. Y es, bueno, tenemos nuestro eje mayor, nuestro eje menor, trazamos paralelas a los ejes mayor y menor por los extremos respectivos de los ejes y tenemos el paralelogramo I
JKL, que es un rectángulo, que sería nuestro rectángulo asociado a la elipse, es la zona donde queda acotada la elipse. Si tomamos un diámetro y un diámetro conjugado y trazamos las paralelas por los puntos extremos a ellos, obtenemos un nuevo paralelogramo EFGH, que aquí estamos ilustrando en color rosita. Y la afirmación de este teorema es que el área del paralelogramo en color rosita, EFGH, es exactamente la misma área que la del paralelogramo que está ilustrado en color gris. Pero fíjense que el paralelogramo en color rosita pues queda dividido en 4 partes idénticas, congruentes, por los diámetros conjugados, es decir, por la línea roja y esta línea azul claro. Entonces basta demostrar que el área del paralelogramo que pasa por el centro de nuestra elipse, que en este caso vamos a suponer que es el origen, el punto C, el punto G y el punto B, o sea que este paralelogramo de aquí, su área es exactamente la misma que el paralelogramo que pasa por el origen, el punto B2, el punto K y el punto W2. Bueno, en este caso, como esta nuevamente es un rectángulo porque estos lados son paralelos y el eje mayor y el eje menor son perpendiculares, pues tenemos que el área del paralelogramo que pasa por el origen B2, K y W2 simplemente es la medida de su base por su altura, que es el lado mayor, bueno, es el semilado mayor por el semilado menor, si estos eran A y B respectivamente, pues nos da A por B. Con respecto al paralelogramo, que está determinado por el origen C, G y B, pues su área es la medida de su base, que es la distancia que hay de O a C, por su altura, que es la distancia que hay de B, a la línea recta determinada por el diámetro conjugado. Bueno, pero esa distancia la puedo ver como la distancia de este punto a esta recta. Y entonces, si ya tengo los extremos y calculamos la distancia del punto a la recta, sabemos que esto es solamente la componente sobre el vector perpendicular al OC, que pasa por el extremo, aquí me equivoqué de B, del vector OB. Entonces esto es simplemente el producto punto del vector B labial por C perpendicular sobre el módulo de C. Y casualmente y afortunadamente para nosotros, al desarrollar el producto punto de estos vectores, que gracias a la discusión anterior conocemos, nos da que son primera componente por primera componente más el producto de las segundas componentes, nos queda A cúbica bm cuadrada sobre A cuadrada m cuadrada más b cuadrada más AB cúbica sobre A cuadrada m cuadrada b cuadrada. Noten ustedes que podemos factorizar A por B, entonces aquí si factorizamos AB nos queda AB que multiplica A cuadrada m cuadrada, y aquí si factorizamos B nos queda B cuadrada, y entonces al juntar esto pues nos queda AB que multiplica A cuadrada m cuadrada más B cuadrada sobre A cuadrada m cuadrada más B cuadrada. Como A, M y B son números no nulos, podemos simplificar y nos queda precisamente AB. Es decir, estas áreas coinciden, pero tomando en cuenta que este paralelogramo OCGB es un paralelogramo arbitrario, tenemos que esto se cumple para todos los paralelogramos. Y finalmente, el segundo teorema de Apolonio nos dice
que si sobre los diámetros conjugados construimos cuadrados, la suma de sus áreas es lo mismo que la suma de las áreas de los paralelogramos construidos sobre el eje mayor y el eje menor. Y bueno, como estos eje mayor y eje menor son perpendiculares, pues eso nos daría lo mismo que el cuadrado del construido sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo que esto nos está formando. Nuevamente, como los diámetros conjugados son ejes de simetría de los paralelogramos, pues nos basta demostrar que el cuadrado construido sobre el semidiámetro OA más el cuadrado construido sobre el diámetro OC es igual al cuadrado construido sobre OB más el cuadrado construido sobre OW2 en área, que es el área de la hipotenusa. Muy bien, entonces aquí está mi semieje mayor que habíamos pintado en color rojo. Aquí está el eje mayor, entonces nada más tomo el semieje y aquí construyo un cuadrado. Sobre el otro semieje conjugado también construyo este cuadrado que queda en azulito. Si sumamos el área del cuadrado rojo más el área del cuadrado azul, eso es lo mismo que el área del cuadrado construido sobre OW2 más el área construida sobre O del cuadrado construido sobre OB2, pero usando teorema de Pitágoras, como este triángulo OB2W2 es rectángulo, pues sería lo mismo que el área del cuadrado construido sobre el lado B2W2. Entonces estamos afirmando que esta área roja más esta área azul es igual a esta área color, creo que es violeta. Bueno, muy bien. Entonces, de nuevo, usando la notación de antes, pues sabemos quiénes son los vectores que determinan los lados OA y OC. Entonces sabemos quién es este vector, y por lo tanto, si hacemos producto punto de ellos consigo mismos, obtenemos los cuadrados de las áreas, obtenemos los cuadrados y por lo tanto tenemos sus áreas, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos que la suma de estos cuadrados, hacemos esta suma y simplificamos, y nos da b cuadrada más a cuadrada. Bueno, pero ese es precisamente el cuadrado del semieje menor más el cuadrado del semieje mayor, que es precisamente aquello que deseábamos demostrar. O si quieren, como consecuencia del teorema de Pitágoras, pues la diagonal que tiene como punto inicial W1 y como punto final B1, su norma cuadrada pues también es A cuadrada más B cuadrada, con lo que terminamos este segundo teorema de Tales. ¿Por qué ha sido importante el estudio de la elipse a lo largo de la historia? Bueno, además de que ayudó a resolver además de que las cónicas ayudaron a resolver los grandes problemas de la antigüedad, que eran la duplicación del cubo, la trisección del ángulo, y también han aparecido a lo largo de la historia, por ejemplo, las leyes de Kepler, que nos habla de que se puede modelar el movimiento de los planetas alrededor del Sol usando elipse. Y como dato curioso, la trayectoria que sigue la Tierra alrededor del Sol tiene una excentricidad cercana a 0.0167, o sea, casi es circular. Por definición, un círculo se le asigna excentricidad 0, pero eso es por definición. Cuando dé la excentricidad para todas, vamos a agregar ese. ¿Qué otro detalle
la segunda ley de Kepler. Áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas. Y la tercera ley de Kepler. El cuadrado de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Y bueno, ya hemos visto que precisamente el estudio de los movimientos planetarios pues nos ha ayudado a tener nuestra señal Wi-Fi, gracias a la cual actualmente nos podemos comunicar, puesto que ponen en órbita distintos satélites artificiales. Nos ha permitido estudiar además cómo impacta eso en las distintas cosechas, o sea que era la razón por la que se estudiaban en la antigüedad los movimientos de los astros, saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo vienen tiempos buenos, cuándo vienen tiempos malos. Es una de las aplicaciones que se siguen dando. Bueno, los teoremas de Apolonio, es del tratado de las secciones cónicas, con una introducción de Helt. Y bueno, también está la otra referencia que les puse hace un momento en la presentación. Hay también varios problemas elementales de la geometría. Se pueden construir doblando papel, sí se puede construir doblando papel, y lo que estamos llevando como nuestro libro de texto. Espero que esta presentación les haya agradado. Hasta luego.